Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Stalin Vilches Rivera, yo soy médico internista. Bueno, hoy vamos a hablar de la semiología del COVID. ¿Cómo, cómo es que nosotros podemos sospechar de COVID? Necesitamos todavía 7 días para que el cuerpo produzca anticuerpos para que recién la prueba salga positiva. ¿Cuál es la historia natural de un paciente que tiene coronavirus? Un paciente que tiene coronavirus sale a la calle, por ejemplo. Lo primero que hemos notado en los pacientes, en la mayoría haciendo el conversatorio, como decía el doctor Marañón, el mejor instrumento que tiene el médico es la silla, porque eso nos permite preguntando a casi la mayoría de pacientes que han tenido coronavirus, según nuestra experiencia en las emergencias, es que lo primero que sienten es como al llegar a su casa, por la tarde, aproximadamente entre las 12 y las 24 horas, lo primero que sienten es un olor a menta a nivel de la nariz. Es como un aire que tiene un olorcito a menta característico de esta enfermedad. Segundo, es que a veces pueden tener una elevación de la temperatura. Los pacientes tienden a tener entre las 12 a 24 horas, a veces una pequeña febrícula, un pequeño malestar. Y lo otro que sienten es como si que tienen a un objeto extraño en la nariz, en la parte superior o en la parte más atrás de la nariz. En esa zona es como si ellos tuvieran algo que los hace producir un poquito de moco, como si se fuesen a resfriar. Tienen un malestar y ese malestar va aumentando con las horas. Luego, al siguiente día, desde entre el segundo, las 24 horas y las 72 horas, aproximadamente aparece un típico dolor en la garganta. Es un dolor típico de la garganta que los pacientes refieren. Es un dolor leve, es un dolor no muy marcado. Los pacientes que se consideran asintomáticos son aquellos que no les fastidia. Por eso es que se les llama asintomáticos, pero realmente sí tienen síntomas. El problema es que no tienen mucho detalle y no tienen el ojo de un internista como para darse cuenta que sí tienen síntomas ya. Entonces pueden ser dolores muy leves de la garganta o una sensación de objeto extraño acá en el lado profundo de la garganta. Y esa sensación va aumentando. Cuando los pacientes se van a complicar, hemos notado que aquellos pacientes que tienen muy poco aseo bucal son los pacientes que más se alimentan. El virus se reproduce más y es un medio más contaminado y la carga viral. La carga viral es el número de virus a nivel de la garganta, va aumentando. Cuando tú tienes aseo bucal disminuyes esa carga viral y puedes incluso que no te compliques. Los pacientes que son más irresponsables, por ejemplo, son los hipertensos, entre ellos también los obesos. El aseo bucal que tienen en los pacientes que se han complicado es marcado. Hemos notado que los pacientes que se están complicando son aquellos que tienen caries. Entonces son pacientes que tienen un hábito de aseo bucal mucho menos desarrollado que un paciente promedio. Entonces, el virus, cuando llega a tu cuerpo, llega hacia el epitelio de la nariz y va a reproducirse en el epitelio de la nariz. Se reproduce en la parte posterior de la nariz, en la rinofaringe, una zona que comunica con la parte posterior de la boca y de la faringe. Entonces, en esta zona va a reproducirse de tal manera y los virus avanzan hacia la garganta, ¿no? Hacia la orofaringe, ahí, y empiezan a reproducirse. Se reproducen, empieza el picor, empieza a haber una tos que irrita la garganta. La voz cambia y el paciente empieza a tener una sensación como de ahogo, esa sensación de falta de aire y empieza a haber roncantes, una tos con producción, que eso va a empezar aproximadamente más allá de los 5 días. Es decir, los primeros 5 días los pacientes tienen un virus que está viviendo en la nariz y en la boca. Es por eso importante que los pacientes en estos primeros días tengan un aseo especial de esta zona. Este virus se diferencia de la peste, por ejemplo, que la peste empieza ahorita y en 12 horas te puede matar. Es muy rápido. El coronavirus tiene algo muy lindo, que es que demora para complicarse, demora 5 días aproximadamente. Entonces tenemos 5 días para hacer aseo en la zona bucal, etcétera, ¿no? Y eso nos ayuda a que el paciente no se complique. Así como el virus ataca a la garganta, al pulmón, también ataca un nervio que se llama nervio olfatorio. Entonces los pacientes empiezan a tener una alteración en el olfato. Y hacemos un test que se llama el test del perfume. ¿Qué hacemos? Con un perfume nos aplicamos a nivel del pubis. Si lo olemos, no hay problema. Luego subimos al ombligo. Si lo olemos, no hay problema. Luego subimos al cuello, lo percibimos, no hay problema. Pero ¿qué pasa si no percibes en el pubis? Significa que tu olfato ha disminuido y eso se llama hiposmia. Lo compruebas en los 3 lugares y no encuentras nada, entonces no estás oliendo nada. Eso se llama anosmia. Anosmia es cuando ya es una pérdida del olfato total. Pero ¿qué pasa si en el pubis no hueles y a nivel del ombligo sí percibes? A nivel del cuello sí, significa que estás en hiposmia, es decir, ha disminuido. Ambos, la anosmia como la hiposmia, pueden ser signos característicos indirectos de coronavirus. Entonces tener fiebre, malestar, tos, dolor de espalda, dolor de garganta,
moco en la nariz, alteración del olfato, debemos pensar en coronavirus. Estamos hablando del sexto día, donde todavía las pruebas salen negativas. Es decir, la clínica nos sirve y es mucho más rápido que los análisis para la detección precoz del coronavirus. Bueno, como siempre, la clínica supera al laboratorio y eso es clave. Y debemos sentarnos y debemos preguntar a nuestros pacientes y eso nos enseña la clínica. Muchas gracias.